Hola, hola, muy buenas noches. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio, esperando que entren los que están en la sala de espera. Vamos a darles un minutito ya que puedan entrar para que podamos dar inicio a nuestra clase. Ella como un hombre adulto que soy, te la doy como papá, pero como hombre, como caballero, como ser humano que respeta, lamentablemente no tiene, la pierde, ¿me entiendes? Entonces, yo me. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Para ello, vamos a pedir que los que ya están conectados y nos quieran saludar, que levante su mano para que así de esta manera podamos avanzar, nos vayamos conociendo, ¿verdad? Esta noche le vamos a dar el micrófono a cada uno de ustedes que tengan su manita levantada. Vamos a iniciar por darle el micrófono a los pastores Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Soy el pastor Alfonso del Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino de Chile, papito. Que Dios me lo bendiga a usted, a mamita y a sus hijos y a todos los que están en esta plataforma. Les damos muchas gracias a Dios en este día para recibir de lo que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Estamos con un corazón abierto de recibir de su palabra para poder dar de gracia lo que nosotros recibimos, entregárselos también a nosotros y a nuestros hermanos de acá de Chile. Bendiciones, papito. Muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga, mis amados, grandes y abundantes bendiciones para ustedes como conquistadores del reino de Chile. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora Ani Calles. Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones. Muy agradecida con el Señor, pues por estar hoy nuevamente en esta plataforma, pues les bendigo y les saludo desde aquí, desde Venezuela, la pastora Annie Calle, pues bendigo su vida, mi apóstol, la vida de sus familiares, de cada uno de sus hijos, de la profeta Patricia y de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran conectados en esta hermosa plataforma. Bueno, conquistadora del reino desde Venezuela, mi apóstol. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga grandemente, mi niña. Ahora vamos a darle micrófono a nuestra amada profeta Mari Torres. Muy buenas noches, papito, muy buenas noches para mamita, para sus amados hijos, para todos mis hermanos del ministerio que ya están conectados. Me llamo Mari Torres, vivo en Tamaulipas, México, soy una conquistadora del reino y pues aquí estoy, ¿verdad? Anhelando esa palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Muchas bendiciones para todos, que pasen buenas noches. Amén, amén. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente, mi niña. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar el micrófono a nuestra amada pastora Griselda. Buenas noches, apóstol. El Señor le bendiga a usted, a su bella familia, al ministerio. Buenas noches, conquistadores de las naciones, mis hermanos. Todos reciban pues un caluroso saludo, la bendición del Padre. Les habla Griselda Peña desde Lima, Perú, una conquistadora del reino. Bendiciones. Amén, amén. Que el Señor me le bendiga, mi niña. Que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti y que bendiga esa tierra a través de ti, mi niña. Que el Señor te bendiga. Ahora vamos a dejarle el micrófono a nuestra amada profeta Esmeralda García. Hola, hola papito, muy buenas noches. Bendiciones para usted, para mamita Patti y sus hijitos y todo el ministerio de Conquistadores del Reino.
Les saluda Esmeralda García Lozano desde Cruz Grande, Guerrero, México. Bendiciones para todos mis amados y damos gracias al Señor por esta gran enseñanza que tiene para nosotros. Y gracias al Señor por permitirnos reunirnos en esta noche para recibir este alimento. Les bendigo grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Saludos para todos. Amén. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, mi niña. Que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti y sobre tu ministerio. Ahora vamos a dejarle el micrófono a la profeta Marta Mayorga. Muy buenas noches, papito. Sea usted y toda su hermosa casa extremadamente bendecidos en esta preciosa noche. Les bendigo en el nombre de Jesús. Un saludo cordial para todos y cada uno de mis hermanos que nos honran con su presencia a través de esta plataforma. Que el Señor siga derramando bendiciones de lo alto para todos en el nombre poderoso de Jesús. Pertenezco a Conquistadores del Reino y soy de Managua, Nicaragua. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, mi niña. Bienvenida a esta gran familia. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, nos encontramos dando cobertura en 16 países, siguiendo las instrucciones que el Señor nos dio como visión, como misión. Él pidió que levantáramos un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y hoy, esta noche, nos honramos en presentar el tema Reyes y Sacerdotes. Hemos dado varias enseñanzas sobre esto y esta enseñanza de esta noche estará a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Qué gusto poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos y les mando un fuerte abrazo, todo mi amor y cariño hasta el lugar del mundo donde usted se encuentre. Antes de iniciar la enseñanza, quiero pedirle que hagamos una pequeña oración. Cierre sus ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el alimento espiritual que has preparado para esta noche, por la mesa que has aderezado, Señor, para tus hijos. Y queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos, que nuestros corazones están dispuestos para la revelación de tu Espíritu Santo, para poder recibir lo que necesitamos recibir este día. Que podamos, Señor, digerir tu palabra, que podamos aplicarla a nuestra vida y que podamos hacer la verdad en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, quiero comenzar diciendo que cuando Dios creó al hombre, al varón y a la mujer, este varón y esta mujer, ellos tenían una doble función. ¿Cuál era la doble función de este hombre, de este varón y esta mujer? Número uno, ministrar a Dios, o sea, ejercer sacerdocio. Y número dos, sojuzgar la tierra o gobernar la tierra. Es decir, que este hombre, varón y mujer, cuando fue creado también con la doble unción. Como acabamos de decir, ministraba a Dios y gobernaba la tierra. Pero ese hombre que Dios creó como sacerdote y como rey, rey que gobernaba y sacerdote que ministraba al Señor, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, sabemos que desobedeció. Y no vamos a entrar en todo el detalle de qué fue lo que ocurrió, pero lo importante aquí es que el ser humano, el hombre, perdió la comunión con su creador. Y al perder la comunión con Dios, con su creador, este hombre, varón y mujer, dejó el sacerdocio porque ya no podía ministrar a Dios. Dejó de ser sacerdote, dejó el sacerdocio, pero como una consecuencia, perdió el gobierno. Quiero que usted entienda que esto es muy importante, que el gobierno espiritual está basado en el sacerdocio. Esto es un principio que espero que usted lo tome, que lo reciba, que lo guarde en su corazón, porque le va a ayudar en todos los aspectos de su vida, sobre todo de la vida ministerial. El gobierno espiritual está basado en el sacerdocio espiritual. Es decir, el hombre que no ejerce sacerdocio no puede ejercer gobierno. Y esto es igual para la familia, es igual para el ministerio, es igual para todos los aspectos de nuestra vida.
En un hogar, en una familia, el varón que no ejerce sacerdocio no puede gobernar su casa. Por mucho que él diga, yo soy el que mando, sométanse a mí, mire esta mujer que no se quiere someter. Amados, ninguna mujer de Dios se va a someter a un hombre que no ejerce sacerdocio. Así que ya sabe cuál es la clave para gobernar bien la casa y que haya sujeción. Entonces, Dios quiso recuperar ese diseño. Quiso recuperar a un hombre que fuera sacerdote y que también fuera rey o fuera gobernante. Y en alas de recuperar este diseño, Dios elige a Noé. Noé era un varón justo, era obediente, pero sabemos que al final este también falló. Usted ya conoce la historia, que aunque Noé obedeció a Dios para construir el arca, para llamar a los animales que entraran en el arca, cuando el arca llegó a Ararat y Noé salió del arca, dice que comenzó a beber vino de las vides que estaban allí. Y llegó un momento que se emborrachó, dice que su hijo vio la desnudez de su padre y entonces sabemos lo que pasó. Pero de la simiente de Sem, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y sabemos que de la simiente de Sem, Dios se reserva una simiente. Después de varias generaciones, usted lo puede encontrar en el libro de Génesis. Varias generaciones después, Dios elige a Abraham. O sea, Abraham era descendiente directo de Sem. Pero Abraham era un pagano que vivía en la tierra de Ur de los caldeos. Así que Dios llama a Abraham, descendiente de Sem, para convertirlo en un patriarca, en padre de multitudes, en padre de generaciones. Pero sobre todas las cosas, Dios tenía que cambiar la genética de Abraham, tenía que cambiar la forma de vida de Abraham, porque si él era un pagano en ese momento, no le servía a Dios para sus propósitos. Por eso Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y cuando Dios nos dice, sal de la tierra y de la parentela, amados, Dios está hablando de dejar a un lado las tradiciones, de dejar las culturas de la familia, las cosas que nos atan, que nos ligan al paganismo, al ocultismo, a las tinieblas. Así que Abraham se convierte luego en el primer hebreo. Y Dios promete bendecir las naciones a través de Abraham. Pero algo le ocurrió a Abraham que fue determinante para que hoy en día representa o lo que significa Abraham para nosotros. Dice la escritura que él regresó de la batalla de los reyes de Kedorlaomer. Y él había ido a esta batalla para recuperar a su primo Lot de manos de Sodoma. No solamente recupera a su primo Lot, sino que también recupera el botín. Así que Abraham, cuando está regresando de la batalla con victoria, con el botín, con su primo ya suelto de las manos del rey de Sodoma, cuando Abraham va en ese camino de regreso en la victoria, dice que él tiene un encuentro que transforma su vida y que tiene que ver con el tema que hoy estamos estudiando, que es reyes y sacerdotes. Él tiene un encuentro con un personaje, digamos un personaje espiritual, porque la Biblia no habla de la genealogía de él, no vuelve a hablar como si fuera una persona de carne y hueso, y se trata de Melquisedec. El encuentro de Abraham con Melquisedec lo transforma completamente. Vamos a leerlo en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Zeib, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese que estamos hablando de una doble función. Estamos hablando del sacerdocio y del reinado. Y este personaje, Melquisedec, él tenía la doble unción, él tenía la doble función. Él era sacerdote del Dios Altísimo, pero él también era rey de Salem. Así que dice que este Melquisedec saca pan y vino y le bendijo.
diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces dices que Abraham le dio los diezmos de todo. Amado, yo quiero que usted medite un momento. En ese momento no existía la ley de Moisés. Moisés ni siquiera había venido. Abraham apenas era Abraham. No había tenido a Isaac ni a Jacob. No estaban las 12 tribus, ni habían estado presos en Egipto, ni había surgido Moisés. Entonces, en este tiempo no había ley. ¿Cómo es que Abraham saca los diezmos de todo para entregarle a Melquisedec si no se habla en la Biblia previo a Abraham de la ley del diezmo? Tiene que haber sido por revelación del Espíritu Santo. Tiene que haber sido porque este Melquisedec lo conocía desde la eternidad. Porque entendemos que Melquisedec es el mismo ángel de Jehová o es Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo entendemos, porque es el mismo que sacó pan y vino y los bendijo. Es el mismo Cristo que un día sacó pan y vino y bendijo a sus discípulos o a sus apóstoles. Entonces es una proyección espiritual anticipada del Cristo que habría de venir. Melquisedec se presenta, le da pan, le da vino y lo bendice. Entonces vemos que Abraham reaccionó al pan, al vino y a la bendición que le dieron. Fue una reacción inmediata y él entrega los diezmos de todo por revelación. ¿Qué quiero decirle con esto? Mis amados, los diezmos son para el Señor, pero se los entregamos a un sacerdote, o sea, a un ministro, el que te da pan, alimento espiritual, el que te da vino, la impartición del Espíritu y te bendice. Los diezmos no son para una denominación. Mire, hay personas que dicen, voy a mandar mis diezmos a tu pastor, y a lo mejor ni siquiera lo conocen. No es una persona que te está dando pan, que te está dando vino y que te bendice. Entonces necesitamos esta revelación y este entendimiento. ¿Quién es el que me da el pan espiritual? ¿Quién es el que me da el vino? ¿Quién es el que me bendice? Este es mi Melquisedec. Entonces a él o a ella debo entregarle mis diezmos. Ahora, nosotros no diezmamos para recibir una promesa. Diezmamos porque ya tenemos la promesa. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham ya tenía la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham entregó los diezmos porque la promesa ya era suya. No diezmamos para recibir el botín, diezmamos porque ya tenemos el botín. ¿Sabe que hay personas que diezman como para cumplir con la cuota o para salir del asunto y nos dicen, bueno, aquí le envío los diezmos? Pero realmente uno discierne o Dios nos revela cuánto puede ser el ingreso y uno se da cuenta que el diezmo no es representativo o lo que debería ser. Pero no engañamos a los hombres y mucho menos podemos engañar a Dios, porque sabe, esto es algo santo. El diezmo es algo santo, es algo sagrado, es algo entre Dios y nosotros. Y es algo que puede desatarnos la bendición y la revelación o puede detenernos también en el caminar. Así que es un asunto de revelación, pero es un asunto también de pacto con Dios. Entonces, el que diezma, el que tiene es el que diezma. Yo no diezmo para que Dios me dé, sino que yo diezmo porque Dios ya me dio. Nuestro diezmo es para Melquisedec. Vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Aquí está hablando de Melquisedec, que no tiene genealogía entre los hombres, pero él recibió los diezmos de Abraham y bendijo a Abraham porque es el que tenía las promesas. Y bueno, a través de José vemos que el pueblo de Israel llegó a vivir a Egipto, porque ya conocemos la historia, vendieron a José, llegó a la casa de Potifar. Esto ocurrió en tiempo de hambruna. Y la descendencia de Abraham, la que Dios había hablado y había prometido una tierra que fluye leche y miel, cayó esclava en manos de los egipcios. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez
que las pirámides egipcias, Keops, Kefren y Miserinos, que tal vez usted las estudió en la escuela, fueron construidas por israelitas. O sea, porque fue el pueblo de Israel, mientras estaban en esclavitud, que hacían ladrillos, ellos hacían bloques de manera forzada, cargaban estos bloques, y fueron ellos en condición de esclavitud quienes construyeron estas pirámides, que ahora nosotros las consideramos paganas, pero que fue el pueblo de Israel quien las construyó. Entonces, Dios tuvo un libertador, que era Moisés. Y Moisés representa gobierno también. Y el deseo de Dios, cuando ya está Moisés como libertador de su pueblo, es hacer de Israel un reino de sacerdotes. Dios para este momento no se ha olvidado de su deseo de que el hombre, de que su pueblo amado sea rey y sea sacerdote. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 7. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces en el versículo 6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Quiero que se detenga un momento. Estamos hablando de una doble función, de una doble unción. Estamos hablando de ejercer sacerdocio y ejercer reinado. Pero aquí Dios está hablando de algo todavía más fuerte. Está hablando de un reino de sacerdotes. Y amados, no es lo mismo ser rey y sacerdote que tener un reino de sacerdotes. Él está hablando de todo un linaje de sacerdotes que reinan o que gobiernan. ¿En base a qué? A lo que hablamos antes. Cuando se ejerce el sacerdocio espiritual, se puede ejercer el gobierno. Entonces él está hablando de un reino de personas que puedan ejercer el sacerdocio espiritual para que puedan gobernar como un linaje. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces Moisés fue, llamó a los ancianos del pueblo y él expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Ahora, ¿cómo pensaba Dios hacer esto? ¿Cuál era la idea de Dios para poder tener un reino de sacerdotes y gente santa o un sacerdocio real? Bueno, él pensaba hacerlo a través de los primogénitos de Israel. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y mire lo que dice en Números, capítulo 3, versículo 13. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Entonces podemos ver que la idea de Dios es: yo me reservo para mí el primogénito de cada familia y con ello yo puedo tener un reino de sacerdotes o un sacerdocio real. Esa era la idea de Dios. Pero sin embargo, Dios nombra sacerdote a Aarón, porque cuando Dios quiso hablar directamente al pueblo, el pueblo no quiso ir a Dios. Le tenían miedo, ellos tenían miedo de los truenos, los relámpagos, y entonces le dijeron, no, mejor háblale a Moisés y que él sea el intermediario. Entonces Dios tuvo que llamar a Moisés como su profeta. Pero aunque era su profeta, que dice la escritura que Moisés miraba a Dios cara a cara, Moisés no quería hablar, él tenía temor de hablar. Y sabe, yo me imagino que Moisés tenía una terrible orfandad. Usted no necesita ser muy espiritual para darse cuenta. Mire, si su madre lo tuvo que poner en una barquita en el río Nilo y lo recogió la hija de Faraón y creció con una doble cultura, la que la madre, que fue su nodriza espiritual, le decía,
y por otro lado la hija de Faraón le enseñaba otras cosas. Yo me imagino que Moisés creció con orfandad. Así que a la hora de llegada, cuando Dios le pide que sea el vocero para el pueblo, Moisés, que era hasta tartamudo, que necesitaba una fuerte sanidad interior, una revelación de la paternidad de Dios y muchas cosas más para que él pudiera hablar, Moisés le dice, no, yo no, está bien, yo te miro cara a cara, yo oigo, pero que el vocero sea Aarón. Entonces, como era necesario que hubiera alguien que representara al pueblo delante de Dios, Dios hace esto. Moisés es su profeta para traer el mensaje, pero Aarón iba a ser el vocero. Y Aarón iba a ser el sacerdote que representara al pueblo delante de Dios. Ahora, en el antiguo pacto, el sacerdote era un intercesor. El sacerdote era el que presentaba el pecado del pueblo delante de Dios. O sea, él era un intercesor que intercedía delante de Dios por el pueblo. Vamos a leer Éxodo capítulo 28, versículos 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Es decir, aquí Dios nos está hablando de tener un reino de sacerdotes, pero está nombrando un sacerdote o sumo sacerdote o sacerdote mayor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted recuerda cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las leyes de parte de Dios? Y Moisés le dice al pueblo que esperen hasta que él regrese, pero cuando ya pasan los días y Moisés no baja, pasan más de 40 días, el pueblo empieza a impacientarse, el pueblo empieza a decir, pero ¿qué pasó? El líder se quedó arriba, el líder no volvió, nosotros necesitamos a alguien que nos guíe, a alguien que nos dirija. Así como esa gente que usted puede ver hoy en día que no quieren buscar directamente a Dios, sino que dicen, yo necesito un profeta que me diga qué hacer, yo necesito que el profeta me diga si me levanto o no me levanto, si me cambio o no me cambio, a dónde voy, qué hago. Bueno, así estaba el pueblo. Y sabe, Aarón no consintió. Ellos dijeron, hagamos ahora un becerro de fundición, parecido al Dios que teníamos allá en Egipto. Y entonces vienen y empiezan a recolectar todos los aretes, los pendientes, las pulseras, todo lo que las mujeres egipcias les habían dado a sus sirvientas hebreas. Imagínense cuánto oro era que pudieron hacer un becerro grande fundido. Y así que lo ponen todo para fundir, le dan forma de becerro. Y entonces, mientras tanto, Moisés está bajando con las tablas de piedra de la ley que el Señor había escrito con su propio dedo. Y cuando él baja, mira todo el relajo que tenía el pueblo adorando ese becerro de oro, y Moisés se enoja tanto. Amado, yo me puedo imaginar. Ya le dije que él padecía de orfandad y estaba tan enojado que dice la Escritura que quebró las piedras, las tablas de la ley. Y entonces Dios le da una instrucción. Vamos a leerla en Éxodo 32, versículos 25 al 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Mire qué interesante. Eran 12 las tribus, habían 12 tribus, pero dice que solamente los hijos de Leví dijeron, nosotros estamos contigo. Y recuerde que Aarón era levita. Vamos a ver qué dice ahora Números capítulo 3, versículos 44 y 45. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Jehová. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Dios había dicho que a través de los primogénitos él iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa.
Pero ¿qué pasa? Ahora, como todos le fallaron, Dios le dice a Moisés, toma a los levitas en lugar o en vez de, es decir, estoy reemplazando a los primogénitos por los levitas. Ahora los que van a ejercer sacerdocio solamente serán los levitas y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Jehová. Yo quiero decir algo muy importante. Amados, hoy en día hay muchos ministerios que llaman a los integrantes del grupo de alabanza los levitas. Y sabe, lo dicen como algo, wow, pero qué espiritual. Pero yo quiero decirle algo, que los levitas eran del antiguo pacto. Los levitas ya pasaron. Y hoy en día ya no hay un sacerdocio levítico, sino que un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y solo lo digo por si acaso. Amados, no degrade a sus líderes de alabanza llamándolos levitas, porque son del orden de Melquisedec. Vamos a leer ahora en Números capítulo 8, versículos 17 al 19. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. A partir de este momento, yo quiero que captemos la importancia de ese momento y de esa decisión que Dios tomó a los levitas en lugar de los primogénitos. Cuando Dios pensaba en los primogénitos, Él pensaba en un reino de sacerdotes. Ahora que tuvo que tomar a los levitas en vez de los primogénitos, Él solo está pensando en un sacerdocio a través de los levitas. O sea, en este momento se separaron las dos funciones. Y si usted lee a través de la escritura, usted puede darse cuenta que los reyes nacieron de la tribu de Judá. Ya no tenían nada que ver con los sacerdotes. Cuando eran primogénitos, sí, porque eran primogénitos de todas las tribus. Había representantes de todos y Dios podía tener para sí un reino de sacerdotes. Pero ahora aquí se separa por culpa de la idolatría del pueblo. Y ahora tienen sacerdotes por un lado y posteriormente iban a tener reyes por otro lado. Pero esto es muy importante, amados. El hecho de que se separó el reinado del sacerdocio o el gobierno se separó del sacerdocio es sumamente importante y tiene repercusión para nosotros hoy en día. Entonces, en el antiguo pacto, de acuerdo a esto, no hubo nadie, excepto David, que tuviera la doble función. Es decir, si un sacerdote quería ejercer función de rey, era penado. Y si un rey quería ejercer sacerdocio, también era penado. Fíjese, por ejemplo, en el caso de Saúl. Él fue desechado porque se anticipó a sacrificar los animales o al botín que tenía de la guerra de Amalek. Dios le había dicho que esperara que llegara el sacerdote. Saúl era rey y él creyó que él tenía la autoridad, pero no tenía ningún derecho a ejercer sacerdocio y ofrecer sacrificio de animales. Era prohibido. O eran reyes o eran sacerdotes. En el caso de David, David fue sacerdote, fue profeta y fue rey, porque David es sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que David reinó en Hebrón, David reinó después en Jerusalén, en todo Israel. Pero David, cuando trajo el arca del pacto, él lo trajo de la manera correcta, en hombros de los levitas, y dice la escritura que David ministró como un sacerdote. Dice que cada 6 pasos hacía un sacrificio. Él estaba ministrando como sacerdote. O sea, él fue sacerdote, él fue rey y fue profeta. Nadie más en el antiguo pacto pudo tener esta doble unción, excepto Melquisedec, que no tiene genealogía. Ahora vamos a ver cuál es el oficio de los reyes. El oficio de los reyes. Los reyes gobiernan y reinan. Se sientan en el trono, legislan como jueces,
conceden perdón, van a la guerra, administran un reino, conquistan territorios y ejercen dominios. Esto es lo que hacen los reyes. Ahora, ¿qué hacen los sacerdotes? Vamos a ver la función de los sacerdotes. Ministran a Dios, interceden, ofrecen sacrificios, pronuncian bendiciones, caminan en santidad, sirven en el templo y administran la gloria de Dios en la tierra. Entonces el sacerdote era una persona elegida dentro de la tribu de Leví, no de ninguna otra persona. Y los reyes provenían de Judá. Y David, como le dije, fue una excepción. Y sabe, hay 17 versos en el Nuevo Testamento que describen a Jesús como el hijo de David. Y esto confundía a la gente porque ellos decían, ¿cómo es que es hijo de David? Porque David vivió como 1000 años antes de que Jesús, pero Cristo el Mesías fue el cumplimiento de la profecía de la simiente de David. Y si nosotros vemos la genealogía, si usted lee en Mateo capítulo 1, ahí expone que Jesús como hombre era descendiente de David por la línea de José, su padre legal. Pero vemos que en el capítulo 3 de Lucas se expone la genealogía por el lado de la madre y muestra que era descendiente de David por el lado de María. O sea, que Jesús era descendiente de David tanto por el lado de María como por la parte legal de José. Pero por la revelación del Espíritu y en el entendimiento espiritual, nosotros sabemos que no es que Jesús era hijo de David, David era hijo de Jesús, porque Cristo era y siempre fue, desde antes que David viniera a la tierra. Entonces, más bien David es un descendiente de Cristo, pero a Jesús lo llaman en la Biblia hijo de David por sus ancestros naturales. Y sabemos que David es sombra y figura del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora en Hebreos capítulo 7, los versículos 1 al 3. Porque es de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice que era rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Verdad, amados, que a Jesús se le llama el príncipe de paz también en las Escrituras? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días. Y Jesús dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Miren lo que dice, permanece sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. La Escritura nos dice que el ministerio actual del Señor Jesucristo es interceder por nosotros perpetuamente. O sea que el máximo intercesor es el Señor Jesucristo, que el ministerio actual de Él es la intercesión. ¿Pero por qué? Porque Él es sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Porque Él rasgó el velo. Porque Él entró al lugar santísimo. Porque Él fue nuestro precursor. Porque Él nos representó a todos nosotros, a toda la humanidad. Entonces Él es sacerdote para siempre. Pero Jesús, desde el momento que Él vino a la tierra, amados, los entendidos lo reconocieron como rey. Los sabios de Oriente que siguieron aquella estrella y fueron a buscar a Jesús, ellos dijeron, aquí venimos a adorar al Hijo de Dios. Y dice que se postraron y le llevaron oro, incienso y mirra, que eran los elementos que se le presentaba a un rey. O sea que desde siempre Él fue rey y fue reconocido como rey. Y sabemos que Él reina y gobierna porque Él es el reino. Cuando Cristo vino a la tierra, el reino estaba en la tierra. Pero también nosotros esperamos su segunda venida, en donde vendrá como rey y Señor sobre la tierra. En el Señor Jesucristo, mis amados, se restauran las dos funciones.
para que en una sola persona cohabiten las dos funciones. Es decir, el Señor Jesucristo es rey y es sacerdote. Volvemos al origen, volvemos al principio, como Dios quiso que fuera. Y sabe, estaría bien hasta ahí. Y usted diría, bueno, en Cristo se restauró, pero el punto es que Cristo es nuestro sumo sacerdote para que nosotros seamos sus sacerdotes. Jesucristo es el rey de todos los reyes, porque nosotros somos los reyes de la tierra. Escúcheme bien, aunque no nos guste con R minúscula, pero Él es el rey con R mayúscula. Es decir, que todo lo que Cristo ganó y conquistó, Él nos lo transfirió a nosotros por su Espíritu Santo. Todo lo que Él es, nosotros somos, porque lo que Él conquistó no era para llevárselo, era para dejárnoslo a nosotros. Por su muerte y su resurrección, nosotros fuimos hechos como Él es. Por su sangre, ahora nosotros tenemos acceso y entrada al lugar santísimo. Por su sacrificio se nos abrió el camino al trono del Padre y dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Amados, estas son las posiciones de gobierno. Estamos junto al Padre, estamos sentados en la misma silla que Cristo. Desde ahí legislamos, desde ahí gobernamos. Yo quiero que usted lo entienda. Somos sacerdotes reales. Aleluya, gloria a Dios por eso. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En otras palabras, está diciendo un reino de sacerdotes, un real sacerdocio o un sacerdocio de la realeza. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué fuimos adquiridos por Dios? Para ser anunciadores de su luz, para ser anunciadores de sus virtudes, de quién es Él. Nosotros somos los llamados a ser los anunciadores. Ahora en Apocalipsis habla acerca de los del ministerio final, que es reconocido para nosotros. Pero sabe, a mí me llama mucho la atención que cuando Apocalipsis lo menciona, él habla en tiempo pasado. O sea, él habla de algo que ya ocurrió, que ya se ejecutó. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Como puede ver, está en pasado. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Está hablando de nosotros. Y mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está hablando siempre de tiempo pasado. Dice que nos hizo, ya fuimos. ¿Y cuándo nos hizo? Cuando Él resucitó. No dice que nos va a hacer cuando nosotros resucitemos. Dice que nos hizo cuando Él resucitó. ¿Y para quién somos reyes y sacerdotes? Para Dios el Padre. ¿Por qué? Porque el sacerdocio lo ejercemos hacia el Padre a través del Hijo, y el gobierno lo ejercemos del Padre a través del Espíritu Santo. El gobierno nosotros lo ejercemos aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, porque Cristo nos sentó en lugares celestiales. Entonces tenemos la capacidad de ejercer el sacerdocio y de ser efectivos en el sacerdocio. Al ser efectivos en el sacerdocio, entonces podemos ejercer gobierno. Amados, ¿por qué algunas personas que pretenden tener autoridad espiritual en la tierra no la tienen? Y sabe, yo veo que algunos gritan, se esfuerzan, hacen, brincan,
Se suben en la silla, se bajan, suben el tono de la voz, pero usted no ve el efecto en el ámbito espiritual. ¿Usted sabe por qué? Porque autoridad y gobierno no tiene que ver con grito. Mire, de Jesús se dice que él no alzaba la voz, ni quebraba la caña cascada, pero tenía la autoridad del Padre. Entonces, el ejercer gobierno no tiene que ver con gritería, no tiene que ver con tono de voz, tiene que ver con que ejerzamos el sacerdocio correctamente para que podamos ejercer el gobierno. Quiero leerle los mismos versículos. Siempre estamos leyendo en Reina Valera, pero quiero que lo leamos en la Nueva Versión Internacional. Apocalipsis 1:6. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5:10, Nueva Versión Internacional. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Así que aquí está claro. Dice que hizo un reino conformado por sacerdotes. Mire, aquí no pregunta, ¿eres de la tribu de Judá? ¿Eres de la tribu de Leví? No, aquí la pregunta es, ¿eres redimido por la sangre del Cordero? ¿Has entrado al lugar santísimo? ¿Penetraste a través del velo? Entonces ustedes son parte de mi reino, ustedes son sacerdotes, porque el sumo sacerdote los hizo entrar. Entonces ustedes son un reino de sacerdotes. Vamos a leer en la versión popular, Apocalipsis 1:6. Y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Y Apocalipsis 5:10, versión popular. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, vemos en las diferentes versiones, y yo creo, amados, que no cabe la menor duda de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Quiero despejar otra duda, o algo que es muy común que se enseñe, no nosotros como escuela, pero en otros lugares, pero por si acaso usted lo ha escuchado. Y es que se enseña acerca de que el varón es el sacerdote de la casa. ¿Cuántos han oído eso? Mire, el sacerdote de la casa es Cristo, porque Él es el sumo sacerdote. El varón es la cabeza del hogar, y yo estoy completamente de acuerdo, no hay contradicción. Pero, amados, no confundan el que el varón es la cabeza del hogar con que es el sacerdote del hogar, porque Cristo es el sacerdote. Y donde hay una mujer convertida a Cristo, el sacerdocio está presente. Porque mire, si fuera así, que el varón es el sacerdote del hogar, las madres solteras no tendrían entonces un sacerdote. Pero el sacerdote es Cristo. Y el sacerdocio tienen que ejercerlo los niños, los adultos, los ancianos, todos. Porque el sacerdocio tiene que ver con nuestra adoración a Dios, tiene que ver con nuestra alabanza a Dios, con nuestro respeto a Dios. Y cuando nosotros ejercemos ese sacerdocio, podemos ejercer la autoridad. Ahora, no olvide, Cristo es el sumo sacerdote de su casa, pero todos nosotros somos sacerdotes. Usted es sacerdote, sea varón o mujer. Es sacerdote porque el sumo sacerdote vive dentro de usted. Obviamente entendemos que el varón como cabeza del hogar debería ser el primero en buscar del Señor y que fuera el primero en ejercer el sacerdocio. Pero no quiere decir que la mujer no lo puede ejercer, pero no siempre ha sido así. Actualmente, mire, casi siempre la mujer llega a Cristo antes que el varón, por muchas situaciones sociales, y con muchos desórdenes que han ocurrido en la vida. Normalmente la mujer llega primero a Cristo, llega apaleada, muy adolorida, y eso es lo normal. Hay excepciones, pero es lo normal. Y entonces a través de eso dice la Escritura que la mujer con su conducta pueda ganar también al marido para Cristo. Pero lo que quiero dejar claro es que sacerdotes somos todos,
los nacidos de nuevo, no importa su sexo, no importa su edad, si usted nació de nuevo, entonces usted tiene la capacidad de ejercer el sacerdocio en Cristo Jesús. Y recuerde lo que le dije, el que no ejerce sacerdocio no puede ejercer gobierno. A veces sucede, mire, vamos a decir que el niño se enfermó, que el niño se golpeó, y entonces la mujer, la mamá no va a decir, ay, mijito, espérese a que venga su papá, porque él es el sacerdote, para que ore por usted. Y el pobre niño lo vemos desangrándose, o sea, eso no es lógico. Nosotros tenemos la autoridad en Cristo para poder imponer manos, para poder declarar la palabra, para poder ejercer la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Así que, amados, recordemos que somos hechos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Padre amado, bendito eres, soberano Dios todopoderoso. Venimos esta noche delante de tu presencia para poner a tus hijos delante de ti. Padre, todos los que están en esta plataforma, y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu traigas la revelación a cada una de sus vidas, que al nacer de nuevo, como dice tu palabra, somos hechos reyes y sacerdotes para ti. Padre, es un verdadero privilegio, es una honra, Señor, el poder servirte, el poder glorificarte y exaltar tu nombre. Maravilloso Espíritu Santo, te pido que este día traigas la revelación, que se corran los velos en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada uno. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de tu gracia, por medio de tu amor y tu misericordia, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y hoy nosotros, Señor, hoy nosotros recibimos ese llamado a servir, a honrarte, a glorificarte. Tomamos nuestro lugar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Señor, queremos decirte que recibimos ese privilegio maravilloso que nos has dado de ser llamados reyes y sacerdotes. Y nos sujetamos, Señor, al orden divino. Por favor, trae la revelación a cada uno de tus hijos y trae identidad, Señor, para que podamos obrar conforme al orden que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Nos sujetamos a ese orden divino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, amada profeta, por esta enseñanza tan maravillosa que nos ha quedado muy claro un trabajo que debemos ejercer como ministros. Ahora, mis amados, como les decía antes, ya hemos dado varias enseñanzas sobre esto. Vamos a darles un manual de la enseñanza 1, somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para que puedas obtener este manual, necesitas enviar este código. 393565. 393565. Reyes y sacerdotes, ¿verdad? La primera enseñanza que enseñamos de esto está en manual, así que para que la puedas enviar, toma una foto y luego recuerda que debes enviar el código inmediatamente que termine la clase, ¿verdad? Para que así podamos recibir esta enseñanza también, ya que son varias las enseñanzas como reyes y sacerdotes. Muy bien, mis amados, vamos a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Por favor, levanta tu mano y así podamos darle el micrófono, o si hay alguna experiencia o un testimonio que nos quiera compartir. Bien, aquí tenemos a María Fernanda. Buenas noches, apóstol. Buenas noches a todos mis hermanos de las diferentes naciones. Sí, quería por favor, apóstol, que me pudiera aclarar una duda. Yo veo lo que es Mateo
1 y Lucas 3, donde nos hablan de la genealogía de Jesús. Em, y yo no veo en dónde me revela la genealogía por parte de María. Siempre habla acerca de la genealogía, es a través de José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Pero no veo exactamente en dónde está el que me diga En Lucas pues, como, capítulo 3. ajá, sí, Sí, yo busca Lucas capítulo 3 y ahí lo vas a encontrar, mi niña. ujú. ¿Ok? Ok, Lucas capítulo 3. Ahí vas a encontrar la genealogía de María, ¿verdad? pues yo lo leo apóstol y no sé si es que yo leo mal, pues, pero yo leo que dice que comienza con Jesús y dice que se creía que José, según se creía José era su padre, hijo de Eli, y ahí comienza hasta llegar a Adán, pero no me pasa por la genealogía de María. Ok, mira, No sé. hace esto, búscalo y si no lo encuentras, te voy a buscar el texto donde lo puedas encontrar. Ok, ¿Ok? le agradezco. Bueno, Gracias, para apóstol. servirle, mi niña, para servirle. Muy bien. Vamos entonces ahora a darle el micrófono a los pastores Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde a usted, a mamita Patricia, y también a sus hijos y a todos los que estamos acá en esta plataforma y en este ministerio apostólico y profético, Monte Sión. Papito, bueno, quiero glorificar a Dios en este día. Hoy día fuimos a Santiago, nosotros somos de la comuna de Milipilla, fuimos al centro de Santiago, a la comuna de Peñalolén. Fuimos enviados, le doy gracias al Señor. Un tiempo atrás, yo pedí por un joven, por un niño tiene 15 años, y este niño se llama Erim Adaro. Este chico, eh, jugando de hace como 8 años atrás, más o menos, jugando, haciendo unos juegos en internet, de estos monitos que salen en japonés. Él, a través de todos estos juegos, invocó a, al enemigo. Y esos juegos son los animes. Y bueno, la cosa es que esto se empezó a manifestar. Este chico está en un centro de rehabilitación aquí en Santiago, y el chico ya empezó a hacer manifiesto. La mamá, yo me contesté con ella el 28 de febrero en una conversación que yo tuve con el jefe donde yo trabajaba. Yo me estaba despidiendo del trabajo, yo dejé de trabajar el 28 de febrero, y, y resulta de que ella estaba afuera, o sea, dentro del pasillo un poco más atrás, y yo no la veía. Y, y bueno, yo le di a mi jefe, le di la mano, le dije yo que me iba a dedicar a las cosas del Señor, estas cosas que son sobrenaturales, y ella escuchó. Y yo explicándole más o menos al jefe el conocimiento que el Señor nos ha dado a mí y a mi esposa, y ella escuchó de lo sobrenatural, y ella me empieza a hablar. Yo no la veía, solamente escuchaba su voz, me decía, caballero, caballero, ¿puedo hablar con usted? Y yo me di la vuelta, me despedí del jefe y me di la vuelta y me fui para donde estaba ella. Le dije, sí, dígame, ¿usted el que estaba hablando sobre las cosas sobrenaturales? Sí. ¿Usted habló sobre unas maldiciones? Sí. Mire, ¿sabe? Yo quiero hablar con usted. Sí, correcto. Usted me dijo, ¿es cristiano? Sí, le dije, soy pastor. Me dijo, chuta, me dijo justo lo que yo quería, mire, y me empezó a explicar todo la vida de su hijo y de las cosas que ella le habían manifestado sobre su mamá y sobre familiares
ancestrales de ella. La cosa es que ella estaba tan apurada que yo oré por ella, recibió a Cristo en esos momentos, el 28 de febrero de este año, y de ahí yo le alcancé a dar mi número de teléfono y con eso quedamos. Ella se fue, yo me fui y como a los 2 o 3 días después me empezó a hablar ella por el teléfono, por WhatsApp, y fueron las únicas comunicaciones hasta el día de hoy que nos vimos nuevamente y ella ya estaba muy desesperada en cuanto porque el comportamiento de su hijo había cambiado totalmente. Y la cosa es que yo le había pedido tiempo atrás, le había dicho de que por qué no los reuníamos y yo ir a orar por él, porque yo sentía orar por el niño, orar y que él recibiera a Cristo y hacerle la liberación profética. La cosa es que no se había dado y me pidió ahora, ya, bueno, usted ya sabía yo porque le había comentado a usted y usted me dijo de que ella ya nos reconocía a nosotros como pastores, ya no era hermano, sino que ella me decía pastor, pastor, que estuviéramos orando, lo puse en intercesión, en el grupo de intercesión, que oramos como 2 veces, el niño se está recuperando y bueno, hoy día declaramos la victoria en Cristo. Él llegó, nos conoció, se rió con nosotros, cosa que no lo había hecho hace tiempo atrás. La mamá lloraba, mi esposa, yo empecé a orar, a hacer lo que usted me dijo que al principio, que veníamos a ayudarlo, que veníamos, que acaso quería que oráramos. Él me dijo que sí, porque la modulación de él no era muy perfecta, porque el enemigo lo tiene tomado todo el cuerpo completo. Lo tenía, justamente, lo tenía. Y empezamos. Al principio recibió a Cristo como su único Salvador, lo hice repetir la oración de fe y después ya empezamos netamente con la liberación y, y bueno, la liberación salió pero victoriosa en Cristo Jesús. Él empezó a bostezar mucho, mucho, y yo sé que el Señor empezó a fluir y empezaron a salir muchas cosas dentro de él y él fue liberado, su carita resplandeció, nosotros le mandamos una foto, le mandamos foto, él no había llegado así, me faltó la primera foto cuando él llegó, pero la gloria y la honra es para mi Señor, que el Señor liberó a este niño y seguiremos con ello. Ella quiere, ella va a venir el domingo a la iglesia, ya netamente, ya tomó la decisión. Hay más cosas que ella quiere aprender y hay más cosas que, ¿cuánto se llama? Lo de enseñarle. Así que ella está con un corazón dispuesto para ya estar netamente dentro del Señor. El Señor le ha hablado mucho a ella, así que ella ha tenido revelación de la palabra también. Así que eso, papito. Bueno, mi niño, gracias por esa hermosa, ese testimonio tan maravilloso. La gloria, la honra sea para nuestro Señor. Qué Amén. bueno, mi niño, que tuviste esa oportunidad de poder ayudar a este joven. Y bueno, ahora es de comenzar a enseñarle, pero ¿sabe qué? Yo quería tomarme un momento para decir, esto es bien peligroso, porque muchos de los dibujos animados que se están viendo ahora acerca de los japoneses y de los eh, juegos, están trayendo invocaciones satánicas. Hay que tener cuidado con los jóvenes que miran estos juegos. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, mi amado, por este Amén, hermoso papito. testimonio. Que el Señor te bendiga grandemente, mi niño. Ahora vamos a darle micrófono a nuestra amada profeta Darling Hurtado. Muy buenas noches, papito. Buenas noches, amados del Señor. Pues yo también quería glorificar el nombre de nuestro Señor. Como recordaremos, hace más o menos 3 semanas, papito hablaba acerca de un manual diseñado para trabajar con niños y con jóvenes. Actualmente, juntamente con la profeta Mercedes Bermúdez, tenemos a cargo un grupo donde asisten alrededor de unos
25 o 30 niños de diferentes edades. Les confieso que después de un tiempo de no ver frutos o no verlos como yo estaba esperando, yo iba a hablar con papito y pedir autorización para declinar de ese grupo familiar que estábamos con los niños. Sin embargo, a raíz de poner en práctica este nuevo manual diseñado para los niños, me llevé una hermosa sorpresa. Hablábamos acerca de las diferentes influencias que tiene el mundo sobre cada una de las áreas de cada uno de ellos. Y para sorpresa nuestra, los niños comenzaron a hablar de un sinnúmero de cosas que estaban pasando no solamente en sus vidas, sino en sus hogares, en sus colegios, en sus entornos, y pudimos ver cómo algunos de ellos me decían de que estaban empezando a fumar, estaban comenzando a tomar, y así muchas cosas que créanme que para mí fue un choque, porque aun cuando sabemos que el entorno en el que ellos están expuestos, hay mucha droga, hay mucho licor, pero creíamos que por estar nosotros llevando la luz al territorio, nuestros niños no iban a ser tocados. Y es precisamente por eso que quiero glorificar el nombre de nuestro Señor, porque al menos con una primera enseñanza comenzamos a ver tantas cosas que desconocíamos. Y entonces, ¿por qué quiero dar yo este testimonio? Para que, mis amados, no nos rindamos, sigamos siendo luz, llevemos la palabra del Señor y no dejemos que el enemigo no haga desistir del trabajo que estamos haciendo en los territorios. Recordemos que Dios nos ha puesto en esos territorios para liberarlos, para nosotros poder traer las buenas nuevas de salvación. Y créanme que este manual ha sido de mucha bendición, porque muchas veces menospreciamos o quizás no vemos las necesidades de los niños porque creemos que por ser niños no tienen necesidades tan serias como quizás nosotros los adultos. Pero créanme, me he llevado una sorpresa muy grata de ver cómo el Señor tocó los corazones, cómo el Señor comenzó a sacar toda la inmundicia que el enemigo estaba queriendo poner en la vida de estos niños. Esto para gloria y honra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gracias, mi niña. Qué hermoso testimonio. Qué maravilloso ver lo que el Señor está haciendo. Mire, ese es el trabajo que debemos de estar pendientes nosotros, ver el avance en los grupos que estamos atendiendo. Qué maravilloso. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Bueno, mis amados, vamos entonces a despedirnos. Recuerde, mañana yo voy a estar atendiendo a los que han hecho su cita para la escuela, los voy a estar atendiendo y por supuesto vamos a poder avanzar con la escuela, ¿verdad? También quiero contarles de que vamos a continuar teniendo visitantes que nos traigan enseñanzas. Mire, eso es muy importante. Muchas de estas visitas, como la que tuvimos ayer, son ministros de alto nivel. Y yo sé que muchos de ustedes no los conocen, tal vez porque no han ido a la capacitación en Honduras, pero, por ejemplo, el año pasado en las escuelas de CAPI, la apóstol y profeta que tuvimos ayer fue una de las principales que tuvo clases que enseñaba. Hay una gran unción, mi niño, en poder recibir estos mantos. Yo espero que no te pierdas todas las enseñanzas que vamos a tener, porque vamos a continuar recibiendo estas personas invitados en nuestra clase, ¿verdad? Bueno, me despido de ustedes, los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús.